importante de una iglesia integral. Y creo que todos queremos ser o pertenecer a esa iglesia integral, ¿no? Es la iglesia que tiene doctrina, que tiene fundamento, tiene solidez y a su vez practica lo que predica, practica y luego termina viviendo conforme al discipulado, a la obra misionera. Yo le dije que estos tres temas, hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces yo le aconsejo que cuando usted lea la Biblia, usted le pregunte al texto, ¿qué doctrina me está enseñando? Luego le haga la segunda pregunta, ¿qué es lo que debo practicar? Y luego, ¿cuál es la misión que debo realizar? ¿Hasta dónde? Por ejemplo, yo quiero tomar un pasaje simplemente para que observemos cómo se puede hacer esta práctica. Vaya a Primera de Juan, en el capítulo 4. Alguien dijo que toda la Biblia es misionera, Dios es un ser misional. Y desde el principio, desde la caída del hombre, Dios ya tenía en mente las misiones. Dios ya tenía proyectado que su nombre sea glorificado por el hecho del hombre ser creado. El hombre de ser creado fue creado para la gloria de Dios. Y cuando vivo para la gloria, obedezco. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, por ejemplo, podríamos leer hasta el versículo 11, Primera de Juan 4, 7 al 11. No voy a hacer un análisis del texto, pero simplemente voy a tratar de leer el texto y tratar de sacar estas tres verdades. Dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo el primogénito, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué tremendo pasaje, ¿no? Tremendo desafío. Entonces la primera pregunta que yo tengo que hacerle al texto, esto es una cosa que muchas veces cuando estamos mirando hermenéutica, usted tiene que dialogar con el texto. Entonces usted le pregunta al texto, ¿cuál es la doctrina que me está enseñando aquí? ¿Cuál es la doctrina? Bueno, aquí básicamente doctrina rápidamente surgen dos doctrinas. ¿Cuál es la primera doctrina? La encontramos en el versículo 8. Y en el versículo 8 que dice, Dios es amor. Esto es una revelación de Dios. O sea, ¿qué es Dios? Dios es amor. Eso es una verdad eterna. Entonces, por los siglos de los siglos, Dios seguirá siendo amor. Esto es la revelación, ¿quién es Dios? Ahora, ¿cuál es la otra doctrina? En el versículo 10, ¿cuál es la otra doctrina? La otra doctrina dice, en la última parte del versículo 10, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces quiere decir que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y esto es una verdad eterna. Es una verdad que debemos predicar, que debemos anunciar. Esto es otra doctrina. Entonces usted cuando va mirando versículo tras versículo, usted va a sacar muchas doctrinas. Bien, entonces básicamente hemos visto estas dos doctrinas. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que practicar? ¿Qué es lo que me desafía a que yo practique?
¿Qué es lo que yo debo practicar? Y la práctica está en el versículo 7. La práctica. Mire lo que dice. Amados, ¿cuál es la práctica? Amémonos unos a otros. ¿Cuál es la práctica? Amarnos unos a otros. Si Dios es amor, entonces yo tengo que amar. Si Dios derramó su amor, yo tengo que dar amor. Si Él me perdonó, ¿qué tengo que hacer? Tengo que perdonar. Entonces, todo lo que yo recibí es lo que tengo que dar. Todo lo que yo recibí por la misericordia tengo que dar. Entonces, yo recibir el amor, recibir la misericordia, recibir el perdón, recibir la gracia. Bueno, todo eso, lo que yo he recibido, tengo que transmitirlo. Entonces, ¿cuál es la práctica? Amémonos unos a otros. ¿Por qué tengo que amarme? ¿Por qué tengo que amar unos a otros? Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios y todo aquel que ama, aquí aparece una de las, creo que aparece, a ver, no voy a mentir. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces aparece aquí en Juan, nacido de Dios. Nacido de Dios. Entonces aquí aparece una de las veces, nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cuándo aparece otra vez esta palabra nacido de Dios? En el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el mismo versículo 9 dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuevamente el término nacido de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Versículo 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mire, usted tiene para sacar un estudio tremendo acá. Y entonces, ¿cuál es el estudio tremendo que usted saca acá? ¿Cuál es el estudio nacido de Dios? Entonces usted va a sacar el estudio. ¿Quién es nacido de Dios? ¿Quiere saber quién es nacido de Dios? Mírelo. En el versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué es? No practica el pecado. Entonces, un nacido de Dios no practica el pecado. También, en el mismo versículo 9, dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Entonces, la simiente de Dios permanece. Entonces, permanece, yo es porque he nacido de Dios. ¿Me va a entender lo que quiero decirle? Eso es la práctica. La Biblia siempre habla de la práctica. Y eso yo tengo que entenderlo. ¿En qué tengo que practicar? Ahora, hermano, bíblicamente, si usted no practica, no ha nacido de nuevo. Usted puede ser un fiel miembro de la iglesia, pero no es un fiel hijo de Dios. Usted puede estar anotado en el registro de la iglesia, puede haber pasado por el bautismo, pero si no practicamos, no vivimos, no hemos nacido de Dios. Esta es la realidad. Entonces, yo no practico el pecado, la simiente permanece, amo a mi hermano, creo en Cristo, venzo al mundo. Miren las cosas que dice, ¿quiénes son nacidos nuevos? ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Todo esto. Bien, es una acotación que yo agregué al texto que estamos leyendo. Entonces, es muy normal que en la Biblia encontremos doctrina, práctica y la extensión del evangelio a través del evangelismo y el discipulado. Volviendo al texto, yo encontré cuál es la verdad doctrinal. ¿Cuál es la verdad doctrinal? Dios es amor. ¿Cuál es la práctica que la Biblia me exhorta? Es que yo ame a mi hermano. Que yo ame a mi hermano. Muy bien. Y entonces, y ahora la práctica de la extensión, de predicar el evangelio. Entonces, ¿qué nos dice?
En el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros que amar unos a otros. ¡Oh, qué tremendo! Entonces, en este texto, o mejor dicho, en estos versículos, encuentro dos desafíos. Uno, el que acabo de leer. ¿Qué es lo que Dios me lleva a amar? Unos a otros. Ahora, ¿cómo yo amo? ¿Cuál es la mejor manifestación de Dios? En estos días prediqué en la iglesia sobre cuál es la más grande bendición que Dios me ha dado. ¿Cuál es la más grande? Un milagro de sanidad, una prosperidad. Porque tomamos el texto de Génesis 1:27 y Dios lo bendijo. ¿A quién? A Adán y Eva. Lo bendijo. Y esa palabra bendecir en el hebreo es barak. Y la palabra barak aparece más de 300 veces. La bendición de Dios. Muchas veces esa palabra bendición viene de parte de Dios. Bendición. Bendecir. Ahora, ¿cuál es la más grande bendición que yo tengo? La salvación de mi alma. El perdón de mis pecados. Entonces, si yo estoy grandemente bendecido, tengo la seguridad del perdón. Automáticamente, ineludiblemente, tengo que compartirla. Tengo que transmitirla a otro para que otro también cuente con esa bendición. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí en el versículo 9. Y en el versículo 9 dice, en esto mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo Dios mostró su amor para conmigo? En que envió a su Hijo. Y ahí está la palabra enviar. ¿Y quiénes son? Usted y yo somos enviados. Somos enviados. Entonces, ¿para qué somos enviados? Usted no necesita ir a la China. Usted necesita en su barrio. El vecino, aquel que está enfermo, lo visita, qué es lo que precisa, en qué puedo ayudarle. Aquella ancianita que va llevando las cosas de la compra, le ayudo, abuela, le ayudo. Así va predicando el evangelio con acciones. Y de paso le predica el evangelio. Por eso yo creo, y vuelvo a repetir, toda esta pandemia no nos puede impedir de que sigamos siendo cristianos y que sigamos haciendo la obra de Dios. Porque cada casa debería ser una luz. No solo con el testimonio, sino abrir las puertas para que otras personas puedan escuchar el evangelio y ser discipuladas. Entonces, ¿cuál es la gran misión de Dios? Enviar a su Hijo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser enviado. ¿Cuál es la mayor manifestación de Dios? El amor. ¿Cuál es la mayor manifestación de la iglesia? Amar. Y usted ves esto vez tras vez. Aparece en los textos. Vez tras vez va a aparecer en toda la Biblia. Muy bien. Entonces yo quisiera compartir con ustedes Jesús como ejemplo de discípulo. Jesús como ejemplo de discípulo. Lo que yo voy a compartir en esta mañana es la responsabilidad que Dios te ha dado a ti. Y el privilegio es sublimemente grandísimo, sumamente grande. Yo creo que la inmensidad de este gran privilegio lo vamos a encontrar un día en la gloria. Y nos vamos a dar cuenta. Qué tremendo privilegio que Dios nos da. No solamente del perdón de nuestros pecados, sino el gran privilegio de que Dios me dio el evangelio para compartirlo. Lo más grande, lo eterno, lo sublime, el perdón, la salvación, esto yo tengo en mis manos. Esto lo tenemos, pero lastimosamente
la gran mayoría de la iglesia no lo entiende o no lo quiere entender. Que cada uno de nosotros somos testigos. Usted es un evangelista. Usted es un discipulador. No podemos esperar que la gente venga. Tenemos que ir a donde está la gente. Jesús fue a donde estaba la necesidad. No esperó que la gente necesitada venga. Él fue. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir donde está la necesidad y auxiliar. Gracias a Dios estamos metiendo esto en la cabeza allí en la iglesia y lo estamos practicando y gracias Dios nos está dando resultado, nos está dando almas nuevas casi cada culto. Cada culto tenemos alma nueva. Ya hicimos un bautismo, tenemos programado otro bautismo, tenemos personas para recibir. Esto es una bendición, pero la iglesia comenzó a entender que la tarea la hacemos todos y que usted es una bendición, usted es un instrumento de Dios. Es Dios quien te ha elegido para que haga esto, para que haga esta tarea. Entonces vamos a mirar como Jesús como discípulo. Y entonces Jesús nos dejó el ejemplo en todo. Entonces vamos a comenzar con el versículo de Juan 17:18. Dios quiera que en esta mañana pueda ocurrir como aquellos que estaban camino de Emaús. Iban al lado, iban conversando y no se dieron cuenta. Pero en un momento dado, cuando Jesús partió el pan, se dieron cuenta, pero era Jesús. Bueno, espero que nos llegue esa hora a cada uno de nosotros. Y nos demos cuenta, pero es Jesús quien está hablando. Es Jesús quien nos está dando esta instrucción. Es el Señor. Pero no nos demos cuenta demasiado tarde. Comenzamos a orar ya hace muchos meses por las familias. Y todos los miércoles y particularmente tenemos una lista de oración y oramos por todas las necesidades. Y también los viernes por la mañana. Surgió por la necesidad de la pandemia. Entonces mi esposa dice, ¿por qué no vamos a los caseros ahí de la iglesia? Y vamos y oramos con ellos, empezamos a orar. Bueno, vamos. Empezamos a ir los viernes por la mañana. Pero luego estaban los caseros, después vino una hermana, después vino otra, vino otro hermano y ahí se formó un grupo y seguimos orando todos los viernes por la mañana. Todos los viernes por la mañana estamos orando. Y uno de los pedidos especial es orar por las familias, orar por aquellas esposas que no tienen su esposo cristiano, orar por cada uno de ellos su necesidad. Y teníamos un matrimonio que su esposa tenía mucha dificultad para venir a la iglesia y oramos por él. Ellos ya están casados ya más de 20 años, 20 años luchando y orando, clamando, sufriendo mucho, lógicamente. Son dos cosas diferentes, luz y tiniebla. Inconverso y converso, es una lucha terrible. Entonces oramos. Creo que fue el día 24 de diciembre, él vino descompuesto con dolores en el pecho. No le paraba, se lo llevó rápidamente a la clínica y le hicieron un examen. Tiene válvulas tapadas en su corazón, hay que operar. En ese trayecto, su esposa le dice, ¿querés que oremos? Sí, oramos. Le dice, ¿querés entregar tu vida a Jesús? Sí, quiero entregar mi vida. 23 años luchando, 23 años. 23 años clamando. Le dijo, sí, quiero entregar mi vida. Entregó su vida. No pudo verlo más. Y a las 4 de la mañana le llaman que partió a la eternidad. Tuvo 3 infartos, no lo soportó. Pero qué bueno que es Dios, hasta cuánto Dios tiene paciencia, hasta cuánto Dios tiene misericordia.
¿Hasta cuánto Dios tiene bondad? De 23 años esperaron. ¿Hasta cuándo? Pero Dios es así. Dios es bondadoso, misericordioso. Pero no puedo asegurar que en todos los casos será igual. Eso está dentro de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que busquemos a Dios antes de tomar cada decisión de nuestras vidas. Juan 17:18, Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Yo creo que en este texto el Señor me está diciendo tres cosas importantes. La primera cosa, uno es el que envía y otro es el que va. Uno es el que envía y otro es el que va. Y en este caso el que envía es Dios y el que va es Jesús. Pero hay una segunda verdad aquí. El que es enviado con un mensaje. Yo y usted también somos enviados, como dice el texto. Como tú me enviaste, yo lo envié al mundo. ¿Qué tiene un mensaje? Y en tercer lugar, ¿qué encuentro aquí? Encuentro un resultado del mensaje, una consecuencia, que usted y yo no lo podemos hacer. Pero lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer, enviar el mensaje o transmitir el mensaje. Y el resultado lo da Dios. Entonces, como enviado soy enviado por Dios. 1. 2, tengo un mensaje. 3, hay un resultado. Ahora imagínese que Dios quiere enviarnos, y es verdad, Dios quiere enviarnos, pero no vamos. ¿Y qué resultado puede usted esperar? Ninguno. ¿Qué resultado puede esperar? Ninguno. ¿Qué resultado puede esperar si no predicamos, si las personas no se convierten? No hay resultado. Entonces, al no haber resultado, no es que falle el que envía, sino al que envió, que no obedeció. Y tú y yo somos enviados, y eso es un gran privilegio. Quiero que usted entienda en esta mañana y que te lo grabe bien en tu cabeza. Eres tú un enviado de Dios. Tú tienes un mensaje, tienes la autoridad, tienes el respaldo. Ahora, el enviado, hermano, tiene un mensaje de autoridad respaldado por el cielo. El enviado tiene un mensaje de autoridad respaldado por el cielo. No hay nadie quien te respalda en esta vida y nadie tendrá el poder que tú tienes. Y quiere decir que nosotros podemos cambiar muchas situaciones personales, familiares, congregacionales y aún en la ciudad, si realmente creemos a la oración y creemos que Dios les envía. No sé si me entendió lo que acabo de decirle. Quiero que entienda bien. Cuando yo llego a entender esto, yo tengo la autoridad en mi mano. Y yo tengo la autoridad de cambiar cosas en mi hogar. Tengo autoridad de cambiar cosas en la iglesia. Tengo autoridad de cambiar cosas aún en el barrio o en la provincia. Cuando yo entendí esto, yo empecé a orar distinto. O sea, no cambié las palabras, pero me acerqué a Dios con otro pensamiento. Porque yo creo que Dios le ha dado a la iglesia una sola arma para batallar con el enemigo, para batallar en las horas difíciles. Y la única arma que Dios te dio se llama oración. La oración. Y la Biblia me dice que Santiago era un hombre sujeto a las pasiones como las nuestras. Pero él oró y el cielo se paró de llover, no hubo más lluvia. Él oró después de 3 años y medio y llovió. Era un hombre igual que usted y que yo, pero el poder de la oración. Entonces quiere decir que la oración tiene poder.
Entiéndalo. Y si lo entendemos, lo vamos a practicar. Si lo entendemos, ahora debemos practicarlo. Pero volviendo al texto, aquí tenemos tres cosas. Soy un enviado de parte del Padre, tengo un mensaje y tengo un resultado. Si usted quiere ver una nación bendecida, hagamos la tarea. Hagamos las tareas. Bien, vamos a hacer mención de varias obras de las que el Señor Jesús hizo, pero como enviado. Él es el enviado. Usted sabe que la palabra enviado es apostoleo en el griego, que de ahí viene la palabra apóstol, enviado. Entonces cada uno de nosotros somos apóstoles, pero no de título. No estoy hablando de rótulo de título. Estoy hablando como enviado, como una persona enviada. Entonces Jesús como enviado, ¿qué hizo? Hizo muchas cosas, muchas. Pero una de las cosas que hizo, yo voy a mencionarles dos cosas. Una de las cosas que el Señor hizo es servir a las personas. Por favor, mire usted en su Biblia, en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 45. 10:45, mírenlo ahí. Y esto también estamos enseñando en la iglesia, Marcos 10:45. Estamos enseñando mucho en la iglesia. Y esto está dando un buen resultado, está dando efecto, servir. Cada cristiano es un servidor y le estamos enseñando esto. Sirva, pregúntele cuál es su necesidad. A toda persona que viene no se va sin saber su número de teléfono, todo, cuál es su necesidad. No podemos perderla, es la primera oportunidad y hay que aprovecharla. Entonces no desaprovechamos esa oportunidad. Viene, le damos la bienvenida, la saludamos, le amamos, la rodeamos, oramos, la bendecimos. Para esto Dios nos llamó, para bendecir. Si una persona viene, no es porque está rebosando de salud, está rebosando de dinero. Alguna necesidad tiene. Alguna necesidad tiene. Entonces no podemos perder esa oportunidad de bendecirle. Y gracias a Dios que hay jóvenes que se están metiendo, están entendiendo para qué están viviendo, para qué Dios los salvó, para algo. Entonces vino un joven y le dijo, bueno, vos encárgate de esto, y así, cada uno vayan discipulando, vayan enseñando. Y esto va dando resultado, va a dar resultado. En 10:45, ¿qué dice? Por favor, léalo. Marcos 10:45. ¿Cuál léalo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Jesús? Para servir. ¿Para qué estamos nosotros? Para servir. Por eso practicamos esto, por eso lo hacemos. Por eso colocamos en la lista, ve, la necesidad, cuál es el problema. Entonces, cuando le dice, hay una persona que tiene necesidad, va a orar, estamos todos orando. Hay una necesidad de una persona de ser visitada, vamos a visitarle. Esto es servir. Esto es lo que tenemos que hacer. No debemos dejar de caer a los hermanos en la iglesia. ¿Qué te está pasando, hermano? ¿Por qué no venís? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? No debe caer nadie, no debe perderse nadie. No debe perderse. Yo tengo una responsabilidad, mi hermano está en necesidad. Entonces esto vino para servir. Servir uno a nosotros. Por eso el Señor nos manda a hacer una tarea tremendamente grande. ¿Y cuál es la otra tarea a la que vino Jesús? Porque estamos tomando los textos, Jesús como enviado. Y Él es nuestro ejemplo para que hagamos lo mismo. Entonces, como Jesús como enviado, que vino a ser, siendo el creador de todas las cosas, el poderoso de todo, el que tiene todo poder, ¿qué vino a hacer? Servir. Ahora, si Él que es el creador vino a servir, ¿quién soy yo para no servir? Tengo que servir. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa que Jesús vino a esta tierra? Vamos a mirar en Lucas 19:10. El evangelio es práctico, hermano, no es teoría, es práctico. Es muy sencillo, nosotros complicamos, porque somos muy problemáticos los seres humanos. Alguien me enseñó, me dijo, hermano, donde hay personas y problemas.
Parece que sí, pero no. Pero si somos verdaderamente cristianos y vivimos en el Espíritu, no tendrían que haber problemas. Pero el asunto es vivir en el Espíritu. Recuérdense lo que les dije anoche. Yo desde el día que empecé a estudiar el Salmo 91 y que era simplemente para predicar entre pastores para toda América Latina, entonces Dios me habló a mí, el que está en los secretos de Dios. Entonces desde aquel día dije, Señor, yo quiero estar en tu secreto, yo quiero saber tu secreto, yo quiero transmitir tu secreto, yo quiero disfrutar tu secreto, porque tus secretos son tremendos, grandes, maravillosos. ¿Qué dice Lucas 19:10? ¿Alguien puede leerlo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar lo que se había perdido. Él ya no está más. ¿Quién está ahora? Estamos nosotros. Estamos nosotros, es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y yo quiero como hacer una pausa acá. Como una pausa y que reflexionemos. ¿Cuál es el problema que te impide que hagas lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué te impide? ¿O descuidaste tu vida espiritual? ¿O te enfriaste? No sé cuál es tu problema, pero no creo que tu problema sea mayor que el propósito, porque el propósito es mayor que tu problema. Y el propósito de Dios es grande. Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil, que no tienes ni fuerzas, es normal. Es normal. Lo pasó Job, lo pasó José, lo pasó David, lo pasó Elías, lo pasó Jeremías. Momentos muy difíciles. Pero estamos en esta mañana para orar por ti. Para orar, para que Dios te dé fuerza y renueve en estos días ese propósito que Dios tiene con tu vida. No puedes perder este privilegio. Este glorioso privilegio que Dios te ha concedido. Porque un alma que se pierde no hay más esperanza. Se perdió. Murió sin Cristo y ya no hay más salvación. Y es una tarea nuestra, es tuya y es mía. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado. ¡Qué privilegio! La Biblia nos califica de muchas maneras. Como acabé de mencionarle, enviado, apóstol. Pero también la Biblia nos califica como embajador. Como un embajador. Esto es tremendo. Pablo lo dice a los corintios que ellos eran un embajador. Y un embajador, cuando usted mira en la palabra en griego, es alguien que representa a una nación y que tiene el respaldo y la autoridad de esa nación o de ese gobierno quien lo envía. ¿Quién me está respaldando a mí? La autoridad máxima. ¿Y quién es esa autoridad? Dios. Es Dios quien me está respaldando. Cuando le quisieron prohibir predicar a Pedro y a Juan, no prediquen más. Ellos le dicen, nosotros vamos a seguir predicando. Vamos a seguir predicando. Porque estamos enviados por Dios a la autoridad máxima. Es así. En cierta oportunidad, creo que algunos ya saben este caso, cuando uno de los gedeones quería ir al hospital, Dios lo envió. Y el jefe de la guardia dice, no puede entrar, esto es una guardia, no puede, aparte fuera de horario. Le dijo, Dios me envió. Y entonces dice, no puede entrar. Muy bien, yo no voy a entrar y no voy a predicar, pero esa alma que se muere sin Cristo, usted va a dar cuenta. El hombre comenzó a dudar, dijo, bueno, pase.
Y realmente Dios lo estaba enviando, porque era la última oportunidad que esa persona iba a escuchar el Evangelio y se convirtió. Y hasta el día de hoy, cuando usted menciona el nombre de esta persona, es reconocido en toda la ciudad. Lo reconoce. Es un hombre muy temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo respalda. Dios lo respalda. La segunda cosa de Jesús como enviado, aparte de ser enviado, Él mantiene la comunión con el Padre. Él mantiene la comunión con el Padre. Entonces Jesús es el enviado. ¿Para qué fue enviado? Para salvar, para servir. ¿Para qué soy enviado? Para que las almas sean salvas, para servir las vidas. Servir las vidas. Gracias a Dios. El domingo pasado hemos tenido un bautismo y una de las personas era una mujer que Dios la rescató de la misma muerte. Estaba desahuciada totalmente de las medicinas. Pero comenzamos a orar, y Dios misericordiosamente le sanó totalmente. Y ahora está en la iglesia, está sirviendo a Dios y el domingo se bautizó. Y otra de las cosas importantes, de que no solamente que Dios la saca de la muerte, que Dios la salva, que obedece al bautismo, sino que en su casa va a ser un punto de predicación también. Estas son las cosas que Dios hace y es maravilloso. Esto es glorioso. Esto es lo que Dios hace con las vidas. Para esto Dios nos llamó. Entonces, debemos mantener la comunión con el Señor. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Este texto yo se lo mencioné ayer, pero quiero leerlo. ¿Qué él dice? Levantándose muy de mañana, a mucho le costará. Será un sacrificio, pero él tenía una tarea. Él tenía una responsabilidad y se hizo el esfuerzo. Yo tengo una responsabilidad y tengo que levantarme porque hay un pueblo al que yo represento y tengo que cuidar a ese pueblo y tengo que orar por ese pueblo. Entonces Jesús, levantándose de mañana, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así inició Jesús un nuevo día. Y así deberíamos iniciar cada día de nuestra vida, si queremos llevar la tarea adelante. Y noten ustedes, si ustedes siguen leyendo, que en los versículos siguientes, que lo vinieron a buscar, y le dice: Señor, la multitud te está buscando. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Vamos. ¿Hacia dónde? A predicar a otro lugar. Tengo que alcanzar a otras personas. Si no mantenemos la comunión con Dios, es difícil. Es lo que yo les decía. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la práctica. Usted conoce la doctrina y la práctica. Y la práctica de la doctrina es la oración, la dedicación, el esfuerzo. Tenemos que hacerlo, y Jesús se sometió y oró. Y a tal punto el Señor tenía una comunión con el Padre que los discípulos veían y le pidió: Señor, enséñanos. ¿Por qué le pidieron a Jesús: enséñanos a orar? Porque lo veían orando. Lo veían orando. Y esto debe ser nuestro ejemplo también de oración. Ahora, el tercer ejemplo de Jesús. Jesús fue enviado con una misión. Jesús se dedicó tiempo a orar. En tercer lugar, Jesús obedeció. Jesús y la obediencia. La obediencia. Y en Juan capítulo 5, versículo 30,
Si alguien tiene el texto, podría leerlo. Juan 5:30, no es la única vez, sino varias veces. 5:30 de Juan. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, la del Padre. ¿Qué voluntad tú buscas? Y esto lo demuestra cuánto tiempo te dedicas a orar. ¿Qué voluntad tú buscas? No solamente lo que Dios determina con lo que debes hacer cada día, sino también determina con la tarea que Dios tiene contigo. No sé si me expliqué. No es solo con lo que Dios quiere que yo haga en este día, sino con lo que Dios determina en lo que Él tiene conmigo, en su plan, en su tarea. Esta es la voluntad de Dios. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la del que me envió, la de Dios. Y esto debería ser una oración continua, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque algunos tomaron decisiones propias, lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos a David y después de tomar la decisión lloró amargamente. Vemos la decisión propia de Elías. Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo acá? Es decisión propia. Es la decisión de Abraham de irse a Egipto. Salió avergonzado y lo llevaron y lo acompañaron, lo escoltaron hasta que se fue lejos de Egipto. Todos hicieron su voluntad. Y hermano, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos fuera del respaldo de Dios. Dios no me puede respaldar porque es mi voluntad. Es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta y lo hago. Pero no es lo que Dios le agrada. Él no tiene ese plan contigo. Dios tiene otra tarea contigo. Por eso tengo que tener sensibilidad espiritual o auditiva. Sensibilidad auditiva. Entonces entender qué es lo que Dios tiene para conmigo. Por eso es importante también mantener la comunión y orar con el Señor. Y quiero dejarle, son varios puntos, pero quiero dejarle el último. Otra de las cosas que necesitó Jesús como enviado. Entonces, recuerda que Él fue enviado. Él fue enviado. Y como enviado, Él vino a servir y a salvar. Él vino a servir y a salvar. En segundo lugar, como enviado, Él tomó tiempo para orar. Él se dedicó a orar. Y como enviado, sometió su voluntad a aquel que lo envía. Yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El que sale fuera de la voluntad de Dios no tiene esto. No disfruta de la voluntad de Dios, no es agradable, no es perfecta. Va a tener muchos problemas, muchos problemas. Pero la otra cosa, lo que Jesús como enviado, Él fue ungido con un propósito. Él fue ungido con un propósito. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Señor Jesús lee el rollo ese día y lee el rollo del profeta Isaías. Y él lee lo siguiente, 4:18, y el Espíritu del Señor está, observe esa palabra, está, quiere decir su presencia está. ¿Dónde está? Sobre mí. Está, es presente. No es que está lejano, no es en vez en cuando, no, Él está. Y esa palabra está, es continuo, es permanente, Él está. ¿Y dónde está? Sobre mí. ¿Y qué ha hecho el Espíritu? Por cuanto me ha ungido. Entonces, Él está sobre mí y me ungió.
Por favor, noten esas tres cosas del Espíritu Santo. Número 1, Él está. Número 2, sobre mí. Número 3, me ha ungido. Me ungió. Y ahora va a usar la palabra que va a dividir estos versículos. Y la palabra que va a dividir estos versículos es la palabra para. En estos días estuve hablando en la iglesia el término para. Solo esa palabrita para. Es muy interesante esa palabrita para. Siempre esa palabra para es el propósito. Es el propósito. Entonces, ¿para qué está el Espíritu? ¿Para qué está sobre mí? ¿Para qué me unge? Para. ¿Para qué tengo el Espíritu? Para. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, a pregonar libertad a los cautivos. Cuarto, dar vista a los ciegos. Quinto, poner en libertad a los oprimidos. Y por último, a predicar el año agradable del Señor. Ahí están todos los paras. Ahí están todos los paras. ¿Para qué estaba? Como enviado, ¿para qué estaba? Hermanos, cada una de estas cosas necesitan ser vistas en forma particular. En forma muy particular. Pero quiero decir algunas palabritas, solamente en una. Me ha enviado, me ha puesto como apóstol para sanar a los quebrantados de corazón. No solamente para rescatarlos del pecado, sino para sanar los quebrantados de corazón. Cuando una persona está quebrantada de corazón, muchas veces no es visible. Es un problema interno. Es una necesidad interna. Es un dolor interno. Es una agonía interna. Es la angustia. Y aún puede ser un cristiano. Está quebrantado de corazón. Pero hay dos tipos de quebrantamiento. El quebrantamiento por las luchas o el quebrantamiento por el dolor de las almas que se pierden. El quebrantamiento donde Dios obra en mi corazón para darme esa sensibilidad a la que Dios me llama a que ame. Ame a todo. O el quebrantamiento de las situaciones que estoy viviendo en la vida. Las dos son válidas. ¿Por qué son válidas? ¿Por qué es válida el quebrantamiento? Porque esto te ayuda a reflexionar si estás haciendo bien las cosas o no. Esto te ayuda a que te humille y busques a Dios. He comenzado una serie de mensajes en la iglesia. Yo creo que voy por el cuarto o el quinto. Las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida. Y creo que van a ir 4 o 5 domingos más. Estoy hablando sobre las tormentas de la vida. Las tormentas. Y hay tormentas en la vida donde no necesita pecar. O no es resultado del pecado. Por ejemplo, las tormentas de Job no fueron resultado del pecado. Las tormentas de David no fueron resultado del pecado. Cada una tiene su fuente y sus razones, y he colocado las listas. ¿Por qué vienen las tormentas de la vida? Una es por nuestra desobediencia, algunas es porque somos cabeza dura, no queremos obedecer, no queremos entrar en la voluntad de Dios, y Dios nos levanta una tormenta y nos mete. Ejemplo, Jonás. Jonás no quería obedecer, bueno, no obedece, bueno, vamos a ver la tormenta. Y entonces ahí clamó de dentro del pie, Señor, ten misericordia. Ahora sí, ¿no? Bueno, ahora va a entrar mi voluntad. La tormenta del cabeza dura, del terco, del que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hay otras tormentas en la vida que es producto del mismo Satanás. En el caso de Job. Fue tormentas, luchas, durísimas. Pero Dios lo quebrantó, o sea, Satanás lo quebrantó y vino por fuente de Satanás.
Y así sucesivamente hay tormentas en nuestra vida donde Dios prueba nuestro corazón para que nos demos cuenta que no somos tan espirituales. Porque entonces Dios nos coloca en el lugar correcto. Porque a veces, normalmente, muchas veces, nosotros nos creemos más espiritual que cualquiera y creemos que estamos bien. Entonces Dios le dijo, Pedro, esta noche, hoy me van a negar todo. Pedro dice, no, yo no te voy a negar. Estos te pueden negar, ¿qué no? Esta noche me vas a negar, Pedro. Entonces vino la tormenta y le negó. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Mostrándole a Pedro que él no era tan espiritual como él creía. Entonces hay muchas fuentes por qué vienen las tormentas en la vida. Por obra de Satanás, por ser una persona terca, por creer que soy espiritual y no lo soy. Y Dios lo probó a Israel y dice, te he llevado al desierto para probarte, para hacer ver tu corazón. En Deuteronomio 8:2. ¿Para qué Dios lo lleva? Para que vea su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no sabía lo que estaba en el corazón. Claro que sabía, pero para que ellos se den cuenta que no son tan espirituales. No eran tan espirituales. Y así sucesivamente muchas fuentes. Estuve compartiendo con la iglesia y seguiré compartiendo este tema. Todos pasamos tormentas. Pero la primera cosa que tengo que preguntarme cuando estoy pasando las tormentas, ¿quién la generó? ¿Quién generó esta tormenta en mi vida? ¿Soy yo? ¿Es el diablo? ¿O Dios quiere mostrarme que yo no soy tan espiritual como lo creo? ¿Quién generó esta tormenta? Esa es la primera pregunta que yo hago. O que tengo que hacerme, mejor dicho. Y la otra, ¿qué tengo que hacer en las tormentas? ¿Qué tengo que hacer en las tormentas? ¿Qué camino tomar? ¿Qué camino tomar? Bueno, el camino es simple, es el camino lógico, normal. Humillarme, clamar, pedir misericordia y pedir que Dios intervenga. No tomes el camino más rápido. ¿Y cuál es el camino más rápido? Dejar de hacer lo que estaba haciendo para Dios. El más rápido es el más peligroso. No, hermano, toco mano, canto mano, no es el camino. Eso no necesita ser creyente, lo hace cualquiera. Pero el camino de luchar solo lo hacen los cristianos. Lo hacen los que aman verdaderamente a Dios. Por eso, puede ser que te estés enfriando por alguna situación, no sé cuál es. Pero yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero pedir la misericordia de Dios para que Dios, como dice el Salmo 138, en el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito. Cueste lo que cueste, pero Dios va a cumplir su propósito. Yo quiero orar por ti, quiero orar para que Dios pueda llevar a cabo su tarea. Porque si tú no sirves para Dios, no disfrutas la vida. Si no sirves a Dios, no disfrutas de la vida. Puedes tener dinero, puedes tener salud, puedes tener un gran negocio próspero, puedes tener muchas cosas, pero no eres feliz. La felicidad es estar dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta. Es esta. Soy llamado para representar al Señor. Soy llamado para ganar las almas. Soy llamado para una tarea específica. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y mirarnos a nosotros mismos. Vuelvo a decir que no es por una mera casualidad que estamos acá. Hay un designio de Dios. Hay una voluntad de Dios. Hay un plan, hay una tarea de Dios. Y dentro de esa tarea es enseñarnos, meternos en el camino.
corregirnos algunas cosas que hay que corregir, ayudarnos a ser mejor cristianos. Y diría yo, mejor discípulos. Padre, muchas gracias por haber podido predicar una vez más tu palabra. Señor, tú has sido fiel de generación en generación. Y lo sigues siendo. Señor, tú sabes cómo se generó toda esta visita para estar aquí y todas las cosas. Yo creo en tu soberana voluntad. Por alguna razón tú nos has traído. Y no tengo duda que tú has permitido esto para una bendición, para el rescate de alguien, para salvar un ministerio, salvar un llamado. Algo tú quieres hacer, tú lo sabes. Señor, tu bendición es maravillosa, es grande. Y por eso quiero clamarte para que tu voluntad se haga, Dios. Señor, muchas gracias. Que estamos en tu voluntad y en la dirección de tu Espíritu Santo. Y esto nos da una maravillosa seguridad de que detrás de cada cosa hay una bendición. Pero te pido que tú bendigas a mi hermano, mi hermana. Señor, que aquel que ha perdido el rumbo vuelva a tomarlo. Aquel que perdió el entusiasmo, la alegría de servirte, vuelva a tomarlo. Aquel que estaba comprometido y, Señor, por luchas, razones que puedan ser justificables delante de los hombres, pero no delante de ti. Bendícelos. Bendice. Bendice la marcha de la iglesia aquí en Córdoba. En el nombre de Jesús. Seguimos un momento así en oración. Continuamos en la presencia de Dios. Continúa mirándote a ti mismo, mirando. Señor, colócate delante del Dios Todopoderoso. Él sabe tu situación. Pero colócate delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero seguir y yo tengo un compromiso contigo y no con el hombre, sino contigo. Y yo sé que un día tendré que rendir cuenta del don, del talento que me diste. Ayúdamelo a aprovechar más. Si hay alguien que quiere que oremos, no desaproveche esta oportunidad. Yo quiero invitarte que vengas aquí adelante. Si hay alguien, si hay una o dos personas, si Dios está ministrando tu vida, yo te pido que tú tengas la valentía, porque hay que ser valiente, pero a la vez hay que ser decidido o decidida. Yo quiero orar por ti. Quiero clamar a Dios por tu vida. En el nombre de Jesús. Si hay alguien, yo le invito a que usted venga aquí ahora. Verdaderamente los exitosos son aquellos que reconocen. Los que triunfan son aquellos que reconocen que lo necesitan. Pero fracasarán aquellos que no lo reconocen. Pero Dios te da la oportunidad. Si hay alguien más, hago la última invitación. Yo quiero clamar por tu vida para que salga de este lugar bendecido y bendecida y pueda decir, Señor, acá estoy.